¿Qué tal amigos de Marlo Tattoo? En esta ocasión nuestros amigos de Maya de nuevo nos mandaron un paquete. Vamos a realizar un unboxing sobre lo que hay aquí adentro. Bueno amigos, entonces en esta ocasión nuestros amigos de Maya nos mandaron 10 cajas de la segunda nueva generación de cartuchos de Maya. Como pueden ver, Maya nos acaba de enviar 10 cajas. Estas cajas vienen cartuchos de línea y cartuchos de Magnum, todos en diferentes medidas. Esto para realizar una prueba y testeo de cómo funcionan al tatuar. El diseño viene muy similar a la primera generación, salvo algunos cambios de diseño, pero en color viene siendo el mismo. Y por dentro vienen 20 cartuchos. Todos vienen completamente sellados y esterilizados. Recuerden que ya había realizado un test de estas agujas de esta marca de Maya. Aquí por ejemplo tengo una caja que me habían enviado el año pasado y les muestro cómo es la diferencia entre los dos cartuchos. En cada generación de estos cartuchos viene completamente sellado y con su impresión de fecha de caducidad de cada cartucho. Esto lo vienen haciendo muy bien desde la primera generación. Esta por ejemplo es el cartucho de la primera generación, aún está en condiciones para poder tatuar. Esta sería la segunda generación, en la cual vienen todas las indicaciones como la fecha de caducidad de este cartucho, la cual tiene muy buen tiempo para conservar esos cartuchos para el día que los podamos utilizar. Viene muy similar el empaque y el guardado de cada cartucho, puesto que es algo que funcionó el estarlo almacenando de esta manera. Recordemos que a nosotros nos interesan varios puntos referente a estos cartuchos. Que Maya cumple todos los requisitos, ya que tiene muy buen filo, tiene muy buen empacado y tiene muy buena fecha de caducidad. Tanto como en su primera edición de estos cartuchos y en esta segunda edición, son muy buenos cartuchos para realizar nuestros tatuajes. Pues procedemos a realizar lo que es la prueba o testeo de estos cartuchos. Yo en esta ocasión, para realizar un tatuaje, voy a tomar una aguja de línea 5RL, la cual voy a utilizar para realizar líneas finas y algunos sombreados o barridos, puesto que van a ser detalles muy finos los que requieren. Desde un principio yo noté que como la primera generación, esta segunda generación cuenta los cartuchos con muy buen filo. La verdad es que todo el tatuaje lo realicé con el mismo cartucho. No necesité realizar ningún cambio porque haya perdido filo. En todo momento conservó ese filo en el cartucho. Siempre trabajé una buena línea. El realizar los trazos como barridos para obtener algunas sombras y rellenos, con esta misma aguja me funcionó perfecto. Una característica que tiene Maya con sus cartuchos que noté desde un principio fue que las agujas no pierden filo. Eso desde la primera generación lo cuidaron muy bien y en esta segunda generación con un poco de cambio de diseño mejoraron muchísimo el cartucho. Se siente muy cómodo y el hecho de que no pierda filo la aguja hace muy placentero el estar tatuando con estos cartuchos.